Una gran autora que leí mucho y estudié en la facultad, que es Hannah Arendt. Hannah Arendt es una alemana nacida a principios del siglo XX en Hannover, Alemania, ahí en el norte del territorio, y judía también. Hannah Arendt va a trabajar mucho la cuestión del nazismo en Alemania en la década del 30, tan fuertemente que, por supuesto, tiene que salir de Alemania. En el año 37 ya el nazismo había accedido al espacio de poder político, pero 2 años antes de la guerra. Hannah Arendt, cuando ve el peligro, sale, va a Estados Unidos. En el año 37 el gobierno alemán le quita la nacionalidad y ella está sin nacionalidad hasta el año 51, que Estados Unidos resuelve dársela. Y ella cuenta una ilustración de lo que le pasa a la comunidad judía que va emigrando y va saliendo como va pudiendo de esa Alemania conquistada por un régimen autoritario y de muerte. Y ella dice que a mediados de los años 50, Hannah Arendt fallece en los 70, Helmut va caminando y reconoce en el barrio una zapatería de la colectividad. Y Helmut se mete, tenía sus 2 pares de zapatos ya gastados, y oh sorpresa para él, cuando entra, está su amigo Simón, su amigo de la infancia, dice Hannah Arendt. Los 2, sobrevivientes de 2 campos de exterminio distintos. Helmut estaba en Dachau, Alemania al norte, y Simón había estado en Auschwitz-Birkenau, que es Polonia en realidad. Ellos se quedan, dice Hannah Arendt, un largo rato mirándose en silencio, pensando en realidad que cada uno había muerto en un campo de exterminio distinto. Y después del largo silencio, donde quedan impactados por la imagen de ellos ya envejecida y arruinada en el tiempo, Helmut le pregunta a Simón: ¿y vos soñás con ellos cuando estabas en la cárcel? Y Simón le dijo: los odio con toda mi alma. Sueño cada noche desde que llegué a Estados Unidos. Y Helmut se quedó en silencio mirándolo, le dejó los zapatos y dijo: qué pena, Simón, todavía seguís preso allá. Y se fue. Y esa es una ilustración que después sigue con otras cosas. Y por supuesto que el contexto del holocausto judío en la época del nazismo es inigualable, no tiene otro punto de comparación, gracias a Dios. Y esta historia de Helmut y Simón, que debe ser una historia que se repite mucho tiempo, de muchas maneras distintas, y me quedaba pensando en esto que dice el apóstol Pablo cuando habla de la ley en la carta a los Gálatas, que tiene una tonalidad mucho más negativa que en la carta a los Romanos, por cierto, en donde él dice que la ley básicamente es como el esclavo, el ayo, va a decir la versión Reina Valera. Lo que dice es que es el pedagogén en griego, es el que acompaña en realidad al que enseña. Esa comparación que hace Pablo es que la ley es como ese esclavo que tenían los romanos para acompañar a los niños y a los niños, en realidad las niñas no estudiaban, para acompañarlos a sus lecciones. Y tenía la virtud del esclavo ese de pegarles con varillas en las piernas si es que no obedecían. Así que era un esclavo con ciertas libertades sobre los hijos de sus amos para que aprendan y sean enseñados en las artes de su tiempo. Entonces Pablo dice: la ley es para nosotros como es ese esclavo que educa a sus hijos. Pero la consecuencia de que haya ese esclavo para adoctrinarlos, para que ustedes entiendan, es que ustedes pecan. La ley viene a ser en consecuencia del pecado, va a decir Pablo. Por eso la revelación en Cristo, en la experiencia de Pablo personal y relatada en las cartas, es tan importante, porque la ley va a ser abolida en función de la libertad ganada en Cristo. No porque el ser humano no peque más, Lutero va a decir que somos justos y pecadores hasta el día de la muerte,
Y no, porque es importante entender que hay gracia, hay un amor que desborda la posibilidad de entendimiento nuestro, que nos da la libertad. ¿La libertad de qué? Bueno, la libertad del pecado, ¿sí? Ser libres del pecado. Pero también la otra pregunta sería la libertad ¿para qué? Y esta es una pregunta que genera una profunda angustia existencial en el ser humano. Es tan profunda la angustia existencial en el ser humano que hasta existen libros al respecto sobre la libertad para qué. El primero que la toca es Erich Fromm en el año 38, cuando también ve el avance del nazismo en la Alemania donde había crecido. ¿Sí? Erich Fromm retoma un tema de Freud, del psicoanálisis, y trabaja en el libro El miedo a la libertad, esto justamente, que parte de la angustia del ser humano de ahora, moderno, dice Erich Fromm, es ser libre de ese esquema medieval donde le decían, usted es un esclavo de su amo, usted hace esto, para quedar en libertad. Y la angustia de no saber para qué era esa libertad. Y yo creo que la fe, esta fe que tenemos en Jesucristo, cubre ampliamente las dos preguntas y ese rango de preguntas. La fe, la libertad de qué y la libertad para qué. Y esto es lo que Pablo va expresando a lo largo de la carta a los Gálatas. Por eso Pablo dice, no importa acá no hay griego ni hebreo, no hay libre ni esclavo, no hay hombre ni mujer. Pablo dice esto en función de la libertad como principio básico donde el ser humano se desarrolla. Sin esa libertad que da Cristo, todo lo demás no tiene sentido. Como decía uno de nuestros próceres, seamos libres que lo demás no importa nada. Terrible la frase. ¿Quién la dijo? ¿Quién la dijo? General San Martín. Tuvimos una discusión acá en la escuela. Algunos decían San Martín, Moreno. Ahora, como hay tanta fake news, tanta noticia falsa, en cualquier momento Bob Marley también pudo haberla dicho, ¿sí? Pero es importante retener a los autores de algunas frases, y esa frase es tremenda. Seamos libres que lo demás no importa nada. Chupate esa mandarina. A ver, animate a decir esto en Cristo. Vos sé libre en Cristo que lo demás no importa nada. Anda a decirlo y anda a practicarlo. Bueno, esta es la propuesta que Gálatas propone en su escrito a través de la pluma de Pablo. ¿Sí? La libertad del qué y el para qué. Esto es lo que él propone. No importa ya si son griegos, hebreos, libres o esclavos. La esclavitud es algo que Pablo no va a discutir en su tiempo. Jesús tampoco lo va a hacer. Sí, pero claramente hay una denuncia en esto, en el amor en Cristo que nos une. Por eso me parecía relevante este texto de Gálatas, donde hay una libertad donde no hace falta alguien que nos guíe a manera de contralor, porque quien conoce a Cristo se sabe libre y quien se sabe libre puede amar en esa libertad que les es dada. Amén. Entonces sucede lo de Lucas, que es el relato del endemoniado, que para mí tiene tres cosas muy interesantes de aquello que Jesús está buscando para nuestra vida. ¿Sí? Tomando en cuenta esa libertad de la que habla Pablo. Y tiene como tres momentos diferenciados, que yo me los anoté acá para no olvidarlos, ¿sí? Que me parece que son súper importantes. Fíjense que cuando Jesús se encuentra al endemoniado, en los primeros 2 versículos que leía Mónica, los demonios lo reconocen a Jesús. Inmediatamente se dan cuenta a quién tienen adelante, porque la fe tiene esta virtud de darte el discernimiento de reconocer a aquellas personas que te son antagónicas. La fe en esto, quieras o no quieras, te provoca esta percepción fina y aguda de saber quién es un antagónico de esa fe que vos profesás. Y es inmediato, y es interesante la obviedad de que Jesús cuando habla con el hombre, no habla con el hombre en realidad, habla con los demonios que tiene. Y aunque parezca más obvio decir esto, solo cuando los demonios se van del cuerpo, ahí es que Jesús dialoga en forma directa con ese hombre que está ahí como destrozado en la vera del camino. Y esto es importante entenderlo, ¿sí?
Yo creo que este Jesús busca hablar directamente con tu vida. Este Jesús que profesamos, que nos da esta libertad en ese amor, es un Jesús que busca hablar francamente con vos. No quiere intermediarios, no quiere los espíritus que te habitan, no quiere ninguno de los intereses que vos creas cruciales para tu vida. Jesús quiere hablar directamente con vos. Entonces, una pregunta elemental que nos tenemos que hacer, digo, ya que Helmut preguntaba, nosotros también podemos preguntar, ¿cuáles son esos espíritus que andan dando vuelta, que a veces no te permiten escuchar en forma directa la voz de Jesús? De ese Jesús que quiere hablar francamente con vos, quiere hablar sobre tu vida. ¿Cuáles son esos espíritus que todavía no te permiten escuchar con claridad esa voz? Sucede una segunda cosa que también es muy importante en el texto, y es la primera vez que aparece esta palabra en latín, en el texto de Lucas. ¿Cómo se llama el endemoniado? Legión. Logion es la primera vez que aparece, ¿sí? Y es una palabra latina que tiene que ver con la fuerza de ocupación, del Imperio Romano. Por eso la palabra ahí no es una casualidad. Y es interesante esto. Es interesante cómo vuelve Lucas a retomar una figura que va a aparecer muy lejanamente en el Antiguo Testamento, cuando Dios acompaña a su pueblo en el desierto y es nube y columna de fuego, y van adelante, en el medio, atrás, mientras ellos peregrinan. Esa idea del Dios que habita con su pueblo en el Arca de la Alianza vuelve como en una metáfora en este hombre que está siendo habitado por una legión de demonios. Porque eso es lo otro que Jesús quiere, aparte de hablar francamente con vos. Jesús quiere habitar en tu vida, porque Dios es un Dios que habita en la vida de las personas que conocen a Jesús. ¿Amén? ¿Sí? Entonces Dios quiere habitar en vos. Quiere habitar, pero acordate que Dios no echa a nadie a las patadas de ese lugar en tu corazón. Del templo sí, pero de tu corazón no. Dios no va a entrar en un lugar donde vos ya lo ocupaste con otros intereses y con otras cosas. Dios no va a hacer uso de la fuerza para imponer su habitación en tu corazón. Dios necesita que hagas lugar en tu vida para que Él entre. Esto es una decisión que nadie va a tomar por vos. Dios quiere habitar a través de Jesús en tu vida. Entonces es bueno también que te preguntes, ¿qué es aquello que habita hoy tu vida que no permite que Jesús entre de una manera más franca, más fuerte y más notoriamente presente? ¿Cuáles son los intereses del imperio que te invade y te coloniza que no permiten que hoy Jesús sea palabra viva en tu vida? Y hay una cosita más que sucede en el texto y que tiene que ver con los chanchos que están ahí, los cerdos. Le piden, los demonios les dicen, bueno, está bien, terminala con nosotros, déjanos en libertad de ir a la piara de cerdos que anda por ahí. Y Jesús los traslada. ¿Y qué hacen los cerdos? Salen corriendo, ¿y a dónde se van? Al agua, se van al precipicio. Chau, cerdos. De un día para el otro, de un momento para el otro, criabas cerdos y al otro estás desempleado. Y tus cerdos ahogados en el fondo del barranco. Eso es lo que pasa. Entonces, lo que en apariencia es una buena noticia, una buena nueva, para estos que cuidan cerdos, recuerdan que están en el norte del territorio, no están en la parte de Judea. Por esto también los judíos los desprecian a los del norte, porque crían cerdos que están prohibidos en la ley, ¿sí? Están prohibidos, pero ellos los crían igual. Y de golpe la economía se les va
de boca, se le va todo. Y es interesante lo que sucede en el texto, porque este endemoniado que vivía asustando a la gente es expulsado por ese Jesús que tiene autoridad. Van los que cuidan los cerdos a contarle al pueblo y el pueblo se reúne asustado a echarlo a Jesús del lugar. Es interesante cómo aún cuestiones que son de bendición para la vida de las personas generan un profundo rechazo en la sociedad que rodea. Es importante también tener esto en cuenta, ¿sí? El endemoniado no le genera miedo en realidad. Ya medio que se habían acostumbrado al mal que los rodeaba. Pero sí les genera un profundo temor la libertad de ese hombre que ahora conoce a Cristo. Esto sí les genera miedo y lo terminan echando a Jesús. Y al otro también lo deben haber echado. De hecho, Jesús, ahí cuenta Lucas que lo manda para que cuente y se va con su familia a contar. Entonces, esto es importante entenderlo en esta clave de sanidad que Dios busca para nuestra vida. Jesús quiere bendecir tu vida. Jesús quiere decir buenas cosas de tu vida y que vos lo agarres. Cuando tus negocios, cuando los cerdos que criás tienen más valor que la sanidad de la persona que es tu vecina, que vive al lado, que es tu familia, es que hay algo en tu vida que evidentemente no anda. Cuando tus negocios, tus intereses, tu bienestar del confort y de esa zona confortable es más importante que el rescate de la vida de otro ser humano, es que hay algo que no estás entendiendo. Jesús no puede hablar francamente con vos, Jesús no puede habitar el lugar que vos decís querer para Él y mucho menos vas a aceptar la bendición de Él. Por eso es importante entender que esa libertad que Cristo nos ha dado es una libertad que permite amar, que permite entender que la vida de cada ser humano vale, como dice el Talmud, como toda la humanidad. Por eso, aunque nosotros no lo tengamos más a Helmut, igual creo que podemos ser sinceros y sinceras con nosotros mismos cada mañana, mirarnos al espejo y preguntarnos finalmente cuáles son las cosas de este mundo que todavía me tienen aprisionado y aprisionada, que no me permiten vivir esa libertad que Jesús me quiere ofrecer. Que sea tiempo entonces donde la gracia de Cristo, esa sublime gracia, como dice el himno, se derrame en nuestros corazones. Que no haga falta alguien golpeándonos las rodillas porque seguimos pecando. Amén. Que así sea.